Hola, ¿cómo están? Siempre es un gusto, un placer y un verdadero privilegio estar en contacto con cada uno de ustedes a través de las pantallas de C9N. Estamos en los estudios de Vamos por Más Producciones, realizando este programa implacable. Hoy con la presencia del doctor Pedro Ovelar. Le saludamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Hola, Rodolfo. Un gusto poder estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Pedro Ovelar nació en Asunción el 28 de junio de 1973. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Cristo Rey. Abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Se ha desempeñado como asistente fiscal del Ministerio Público, relator del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, relator de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, agente fiscal en lo penal, miembro titular del Consejo Asesor del Ministerio Público, miembro de la Asociación de Magistrados del Paraguay. Actualmente se dedica a la profesión de abogado independiente, especialmente en asesorías integrales y litigios de diferentes jurisdicciones, como así también en materia tributaria aduanera, penal tributaria administrativa y contencioso administrativo. Quiero hacer una pequeña reflexión antes de iniciar este programa, que mínimamente dos aliados en la vida, dos proximidades con profesionales de fuste tenemos que tener. Un buen médico y un buen abogado. En este mundo convulsionado en el cual vivimos, más temprano que tarde, posiblemente cada uno de nosotros vamos a tener que llamarles a uno de ellos para convenir y para que quizás pueda disipar alguna situación que pueda ocurrirnos. Dicho esto, quiero decirte, doctor, que realmente admiro varias cosas dentro de tu profesión y te he visto y te vengo siguiendo hace mucho tiempo. Y quiero preguntarle a la audiencia, ¿ustedes alguna vez le escucharon levantar la voz, sulfurarse, gritar o decir algún improperio al doctor Pedro Ovelar? Yo particularmente no, y eso es muy importante, manejar la buena comunicación, asertiva y estratégica. Es importante eso, doctor, dentro de la profesión. Sí, definitivamente. Y no creo que solo en la profesión, Rodolfo, sea bueno eso, sino en la vida, ¿verdad? Y todos tenemos diferentes temperamentos, pero finalmente es un ejercicio y una decisión transmitir de manera calmada los argumentos, y aquellos que recurren a los improperios o a la agresividad es porque generalmente carecen de ellos, de argumentos, de sustento en lo que van a sostener. Entonces, trato todos los días de transmitir esa tranquilidad para poder, para que mi idea o lo que quiero transmitir llegue a la gente. Si bien sé, doctor, que tenés muchos clientes importantes, todos son importantes, por cierto, pero vamos a abocarnos porque la gente obviamente quiere saber y nosotros somos el vehículo y el puente para llegar a la ciudadanía, a nuestra gran teleaudiencia de Implacable, acerca del señor Horacio Cartes, expresidente de la República del Paraguay, a quien representás en varias circunstancias que vinieron ocurriendo últimamente en la defensa técnica, y hoy día representándole también en una denuncia que hace unos días se practicó dentro de la Fiscalía. Y quiero decirle a la audiencia, para hablar con precisión,
supuestos hechos punibles. Atiendan, supuestos hechos punibles. Denuncia falsa, simulación de hechos punibles, persecución de inocentes, asociación criminal, usurpación de funciones públicas, entre otros. Y quiero, antes de escucharle al doctor, decirle que le escuché a algunos compañeros decir que la persecución política no es ninguna circunstancia por la cual uno puede hacer una denuncia. Sin embargo, lo que yo entiendo en forma personal y particular es que dicho y denunciado todos estos hechos, lo que concluye probablemente la representación jurídica, es decir, teniendo en cuenta que todos estos hechos que a mí me atribuye el derecho, yo voy a reclamar, es porque en contra de mi cliente ocurrió lo que se llama una persecución política. ¿Es así, doctor? Sí, definitivamente. La persecución política como tipo penal no existe dentro del código. Sin embargo, de la lectura de la denuncia surgen hechos punibles concretos que sí están tipificados en materia penal, y lo que queremos destacar es que toda la comisión de estos hechos punibles tenían una finalidad, y la finalidad era la persecución política, o sea, el fin. ¿Pero ustedes tienen certeza de eso? Bueno, la certeza viene luego de la conclusión de la etapa investigativa, de pasar por una etapa preliminar en el proceso y del juicio oral y público, ¿verdad? Ahí es donde ocurre la certeza positiva para que un tribunal condene a una persona, o sea, hablando técnicamente. Lo que tenemos es la seguridad de que estos hechos ocurrieron. Tenemos la seguridad de que de la investigación van a surgir muchas cosas que hoy día son ocultas para nosotros, que aún no sabemos cómo se dieron, pero que existe una sospecha y verosimilitud en la existencia de estos hechos. ¿Qué se requiere para que se pueda realizar una denuncia? ¿Qué se necesita para que un fiscal inicie un proceso o una imputación eventualmente? Se necesita la sospecha de la existencia de estos ilícitos para que a partir de ahí comience la investigación. Se va a llamar a un testigo, se va a pedir un informe o varios informes, se van a realizar pericias. Por ejemplo, en la CEPRELAB se debe hacer una pericia profunda sobre los mails enviados, sobre las impresiones realizadas, sobre la designación de funcionarios para realizar una y otra investigación. Entonces, no se puede requerir a la víctima en esta etapa, porque he escuchado algunos reclamos respecto a la denuncia, se requiere a la víctima, en este caso Horacio Cartes, que conozca aquello que es oculto, aquello que es preparado en la clandestinidad para perjudicarlo. Es lo que buscamos en la investigación, Rodolfo. No se puede saber ni tener la certeza ad inicio, sino durante el desarrollo del juicio. Hay una cuestión muy importante, doctor. Pongamos dos hipótesis. Una hipótesis que un funcionario público haya realizado de buena manera su trabajo y finalmente reciba una denuncia en contra que le cueste someterse a un juicio. Muy grave. Pero también es muy grave, y tenemos que decir, que un funcionario público utilice las prerrogativas dentro de sus funciones para atacar directamente a una persona, quizás por orden de un superior. Estamos diciendo, vamos a decir con nombre y apellido sin ningún inconveniente, vamos a hablar de Carlos Arregui, que fue ministro de CEPRELAB, y del presidente que dejará sus funciones, ¿verdad?, de Mario Audo Benítez, que posiblemente, según escuchamos, pudiera haber dado una orden para la persecución de una persona que, tenemos que decir, era su contrincante político, porque Horacio Cartes pujó por la presidencia de la Asociación Nacional Republicana y Mario Audo Benítez también por otro movimiento dentro del mismo partido político. Sí, definitivamente, digamos, en
en el desarrollo de la conducta o del ejercicio del cargo, sin referirme a nadie en particular, ¿verdad? Porque mi posición de abogado denunciante debe ser siempre muy prudente para no dictar ningún tipo de sentencia en esta etapa, ¿verdad? Perfectamente, alguien pudo haber cumplido con su función o sustentado su actuación sobre la base de una carga legal que haya tenido, sin ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? No se cuestiona esa capacidad jurídica o de autorizaciones legales que tiene para realizar su función. No obstante, lo que aquí se destaca es otra situación. O sea, son situaciones totalmente diferentes al simple y llanamente cumplir con una función. Pero primero hay que analizar de qué manera la cumplió. Es decir, quién provocó que realice ciertos actos propios de la institución. Luego, ¿qué trato le dio a la información recibida? Es decir, qué calificación, qué conclusiones llegó luego de recibir esa información. Y el tercer punto, que me parece más relevante, ¿a quién le entregó esa información? Porque la ley, principalmente hablando de CEPRELAB, marca y determina a quienes puede comunicar la CEPRELAB sus análisis y conclusiones. ¿Y a quién puede, doctor? En general, al Ministerio Público. Porque el Ministerio Público, cuando se trata de ilícitos, de hechos punibles, ¿verdad?, ya sean delitos o crímenes, como prevé nuestra ley de fondo, es al Ministerio Público que hay que comunicar esas circunstancias, esas situaciones. Y aquí se dio de que antes de que el Ministerio Público tenga esa información y en contra de lo que la ley determina de confidencialidad y secreto sobre esa información, teníamos que el presidente de la República, su secretario privado y algunos aliados en el Senado ya estaban publicando 20, 25 días antes el contenido de ese informe, en cuanto al informe referente a Horacio Cartes. Y las denuncias que hubo contra Horacio Cartes, que fueron de enero del año 2022, por parte de Arnaldo Yucio, es de información confidencial y secreta que llegó a su conocimiento por ejercicio del cargo, en algunos aspectos, y en otros aspectos, situaciones que siquiera eran parte de algo que él debía conocer, sin embargo tenía la información y denuncia a Horacio Cartes ante la Comisión Permanente del Congreso sin quórum, que llamativamente también presidía en ese momento Lilian Samaniego, que también pedimos se pueda confirmar, porque ella fue incluso consultada por la prensa sobre qué fue a hacer a Estados Unidos. Y en el mes de mediados del año pasado, ella respondió que ella no iba a decir qué fue a hacer, ¿verdad? Fui a andar en patín y no le voy a responder, dice Horacio Cartes, y a Pedro Velar, o va a debatir con Horacio Cartes, ¿verdad? Pero ustedes manejan información. En realidad lo que quiero decir respecto a ese punto es simplemente de que a la justicia nosotros estamos pidiendo que investiguen. No es que me respondan a mí o que le respondan a Horacio Cartes. En el hipotético caso que Lilian Samaniego haya llevado información privilegiada del gobierno paraguayo y entregado al gobierno de los Estados Unidos, ¿eso está penado? Ella no podría tener acceso a los informes de la CEPRELAB porque son confidenciales y uso exclusivo para el Ministerio Público. Incluso, te digo más, Rodolfo, Paraguay casi fue sancionado porque un fiscal utilizó un informe confidencial de una unidad de inteligencia financiera que es la CEPRELAB en un juicio como prueba. Está prohibido. Está prohibido. El presidente de la República no debería tener esa información porque le prohíbe la ley y las recomendaciones de Gafi.
el secretario privado del presidente no puede publicar en una red social el informe de la CEPRELAC donde está la planilla de remuneraciones del presidente electo Santiago Peña. Sí, el actual diputado Mauricio Espínola. Entonces, me pregunta, ¿podría Lilian Samaniego? No podría porque la ley no le permite. Por eso decimos que si ocurrió ese tema y ella a la prensa no respondió, esperemos que a la justicia sí pueda responder. Porque, ojo, ella sabe lo que llevó y también los que recibieron la información allá saben qué información recibieron de parte de ella. Ustedes también saben. ¿No me querés contar? No, resulta que afirmar, o sea, por eso digo, el papel en que yo ocupo, ¿verdad? Más allá, yo no puedo lanzar conjeturas sin todavía tener el sustento suficiente. Voy detrás de la información. Eso es lo que te puedo decir, Rodolfo. Pero yo vamos creo, detrás de la información. Pero yo creo que vos no contás todo lo que sabes y creo que es una parte de la estrategia también, porque si tenés información privilegiada que pueda servir para el esclarecimiento de un caso específico de acuerdo a una denuncia que realizaron ustedes, a lo mejor en tiempo y forma lo vas a hacer y a lo mejor no me querés decir en este programa. La verdad, Rodolfo, que actuamos con mucha transparencia, ¿verdad? Si bien dentro de lo que es el proceso hay estrategias y momentos en los cuales hay que hablar o afirmar cosas, ¿verdad? Yo lo que puedo certificar en este momento es, vamos detrás de la información. Y aquel que hizo algo fuera del lugar y fuera de la ley, y nosotros podamos descubrir, vamos a ir detrás de esas personas, porque el perjuicio fue muy grande. O sea, primero el perjuicio institucional, manipulación de instituciones del Estado para perseguir al enemigo político. Si esto es verdad, lo que el gobierno paraguayo tomó como información, asimiló, debería verse o se debe resolver a nivel interno. Ahora, si esto es mentira, acá se habla de denuncia falsa, por ejemplo, ¿verdad? Persecución a inocentes, por ejemplo, ¿verdad? El daño no es solamente a Horacio Cartes, a sus hijos, a sus empresas y a los trabajadores también, ¿verdad? Porque convengamos que hay un frigorífico que finalmente no se inauguró, ¿verdad? También el daño es a la imagen del Paraguay, que un expresidente de la República esté manchado por denuncias que imagínate que si son falsas, el daño tremendo que se hace a todo un país. Ahí realmente es gravísimo. Claro, es lo que nosotros sostenemos, Rodolfo. Acá hay un daño institucional, puesto que se ha manipulado como nunca desde la dictadura a instituciones del Estado para perseguir políticamente. Y se pusieron de acuerdo incluso con medios de comunicación para poder hacer la propaganda y hacer llegar aún más lejos estas denuncias falsas o estas manipulaciones. ¿Y por qué digo esto? Ese daño institucional, porque antes el diario ABC y Última Hora era el refugio para aquel que era perseguido por los mecanismos, o cuando se utilizaban mecanismos del Estado. Dictatoriales. Dictatoriales. O sea, nosotros podíamos ir a decir a ABC, me están persiguiendo desde esta institución utilizando el poder del Estado, ¿verdad? Sin embargo, aquí, ¿verdad?, hemos tenido una sorpresa, ¿verdad? El informe confidencial de la CEPRELAC es publicado en 2 tapas, ABC y Última Hora, informe confidencial de la CEPRELAC. Hago una nota al pie, no cuestionamos la libertad de prensa, ni cuestionamos el derecho de la información. Lo que cuestionamos es que esto proviene de una deslealtad de algún funcionario del Estado para perseguir políticamente, para lograr que órganos de otro país tomen intervención, tomen conocimiento, la noticia llegue de otra manera. Entonces, ¿con qué se encuentra Estados Unidos? Informe de la CEPRELAC negativo, denuncia de Secretaría Anticorrupción
que no era la función de hacerlo, pero denuncia por terrorismo a Horacio Cartes. Informes de la CBI, informe Messer e informe lavado de dinero y otros actos de lucha contra el terrorismo, que fue la última comisión bicameral, y tenemos profusa comunicación mediática de manera masiva, donde hacen que salten todos los resortes en cuanto a compliance para bancos, financieras, comercios, empresas, y ni qué decir a órganos de seguridad de los Estados Unidos. Entonces, esto fue un plan bien urdido y sería un atropello a la inteligencia no darse cuenta, o decir que no existe, ¿verdad? O sea, todo el mundo ve que tiene 4 patas, hocico, cola y ladra, ¿verdad? Entonces decimos, ¿qué es, verdad? No es un gato, no es un gato, ¿verdad? Esto es un perro, ¿verdad? Y como algunos dijeron, se le contrataron a unos pitbull para perseguir a Horacio Cartes, porque ese era el comentario, ¿verdad? Y parte de una, diría yo, confesión de manera muy espontánea y sincera de el exministro Eduardo Peta. ¿Qué dijo Eduardo Peta? Y en un programa de televisión él dice, palabras más, palabras menos. Dice, a nadie le llamó la atención que el presidente Mario Abdo haya contratado 5 exfiscales dentro de su gabinete. Y le cita a René Fernández, a Carlos Arregui, a Arnaldo Yucio, a Emilio Fuster y a él, ¿verdad? A Eduardo Peta, se incluye, ¿verdad? Dice, nosotros teníamos por misión, dice, por fuera del Ministerio Público, investigar todas las actividades de Horacio Cartes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Por fuera del Ministerio Público o en paralelo al Ministerio Público. El único órgano constitucional para investigar es el Ministerio Público. Los demás son órganos coadyuvantes bajo la dirección del Ministerio Público. A ver, para entender y precisar, ustedes están diciendo que esta fue una circunstancia mal llevada, de fondo o de forma, o de fondo y de forma. Muy relevante tu pregunta, Rodolfo. Nosotros cuestionamos las dos cosas. Porque es importante precisar, porque si es de forma, ergo, ¿por qué se tuvo que haber entregado información privilegiada? Pero el fondo no discutimos, lo que se dice es verdad. Ahora, no se tendría que haber llevado por ejemplo, a Estados Unidos. Las fronteras no tenían que haber pasado. Ahora, ustedes dicen, pero aparte es una falacia, es una mentira. Ese es el fondo, tampoco es cierto, y la forma tampoco. Claro. Lo que se cuestiona es la forma, porque lleva información que no es cierta, que no es correcta, que es tendenciosa, y esa información provoca que estos órganos de seguridad o órganos extranjeros, digamos con todas las letras, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, concluyan erróneamente para sancionar a una persona inocente. Entonces podemos nosotros citar una serie de ejemplos. Estamos trabajando justamente en seccionar de estos informes toda la información tendenciosa que pretende involucrar a Horacio Cartes en hechos que él no cometió. Por decir, hechos lícitos como... Partamos de lo siguiente. Horacio Cartes es accionista o era accionista de Tavesa. El Código Penal, y esto no es ajeno al conocimiento ni de ninguno de estos exfiscales, ni debería ser para ningún ministro del Poder Ejecutivo ni de otro poder. Horacio Cartes era accionista de Tavesa. Y la ley prevé que los responsables penalmente de las actividades realizadas por la persona jurídica Tavesa, son sus administradores y representantes. Eso prevé los estatutos. Eso prevé el artículo 14 del Código Penal. Ya. El Código Penal dice,
Si una persona jurídica comete una estafa, los responsables son el presidente, vicepresidente y directores si se tratara de una SA, por ejemplo. Ya. Pero en este caso una SA. Horacio Cartes no es ni presidente ni director y hace, no sé, 20 años o más que él ya no participa en la administración Ergo, de el Tavesa. código le exime al accionista que no tenga esas funciones que estás diciendo. Así mismo, primer punto de partida. Entonces, cuando denuncian, por ejemplo, el avión iraní bajó en Paraguay, llevó carga a Tavesa y denuncian, dice, de Horacio Cartes, y lo nominan a Horacio Cartes en la denuncia, claro. y lo ponen como responsable de supuestos actos de financiación del terrorismo, ¿cómo nosotros vamos a decir que eso no es tendencioso o que eso no está errado? Primero, por ser accionista y no administrador, y segundo, porque un hecho absolutamente aislado, circunstancial y accidental que ocurrió, que un tercero cliente de Tabacos USA y de Tavesa de Paraguay haya contratado el flete con documentación probada de que contrató un servicio que se encargaba de toda la logística y contrató a la empresa Entrasur que viene y desciende acá y lleva la mercadería. Ya hubo otros envíos con otros aviones que viene como consecuencia de la pandemia que se utilizó esa vía, la vía de los aviones, porque anteriormente era casi todo marítimo, pero con la pandemia hubo un gran desorden logístico a nivel mundial también. Y el cliente dijo, yo conseguí este flete, yo cambio de fluvial a marítimo, de marítimo a aéreo, ¿verdad? Con la condición de que FCA, que es un término en inglés que significa yo me ocupo del flete. Vos me tenés que entregar en la aduana y yo me ocupo del flete. Porque hay otras formas también de contratar. Entonces, esos hechos, por ejemplo, hablemos del fondo, y eso es el fondo, por ejemplo. O sea, primero es accionista y no administrador y le denuncian a Horacio. Segundo, es un hecho circunstancial aislado y provocan la denuncia por terrorismo. ¿Y qué ocurre después? ¿Qué ocurre después? Le sancionan en la OFAC por terrorismo y vínculos con el Hezbollah, ¿verdad? Entonces, es muy natural, parece, es muy simple, a simple vista surge toda la instrumentación y la generación de esta información. Además que se tiene conocimiento de muchas expresiones a nivel del Poder Ejecutivo de qué iban a hacer contra Horacio Cartes, que iban a provocar en su vida y en su economía. O sea, definitivamente se sabe eso y probablemente alguna persona se animará a declarar en algún momento, digo yo. Simulación de hechos punibles, persecución de inocentes, asociación criminal, usurpación de funciones públicas, entre otros. Esto dice la denuncia. Estos son algunas circunstancias jurídicas que ustedes están denunciando en contra de y le nombraron. Carlos Arrey, Arnaldo Yucio, Lilian Samaniego, creo que está Desiree Masi también nombrada. Bueno, ahí aclaro un poco nuestra posición. Decía, la investigación debe ser, en primer término, tiene un propósito de investigar la existencia de los hechos. Luego de comprobar eso, se tiene que analizar quiénes cometieron esas conductas para poder decir esta persona hizo esto, esta persona hizo aquello, ¿verdad? Entonces, digamos, la estrategia dentro de la redacción es buscar que el Ministerio Público tenga conocimiento y qué personas participaron en esos hechos y que a partir de ahí se pueda decir la responsabilidad, si hubo, penal de cada uno de ellos. En el caso de las personas citadas, deberán ser llamadas por el Ministerio Público y deberán aclarar esa situación, ¿verdad? Yo les he escuchado, ¿verdad?, a algunos de ellos hacer su descargo, ¿verdad?, y a criticar la denuncia, pero creo que debemos someternos primero al Ministerio Público,
como siempre lo ha hecho también el presidente Horacio Cartes, y a partir de ahí deslindar responsabilidades, ¿verdad? Incluso hay más cosas, Rodolfo, que nosotros vamos a ir ampliando próximamente. ¿No querés adelantar en este programa? No, estamos elaborando ciertas cuestiones. Pero no voy a decir qué. Pero una pista dame. No, es simplemente... ¿Van a hacer una ampliación de la denuncia ustedes? Probablemente. Y en el caso hipotético, si amerita, podrían inclusive querellarle a alguien. Lo de la querella es un hecho casi innegable, ¿verdad? O sea, Ejemplo, avanza la investigación por la denuncia que ustedes hicieron, porque vamos a precisar, una cosa es realizar una denuncia y otra cosa es asumir ya una querella, ¿verdad?, en contra de una persona específicamente. Te está diciendo el doctor Pedro Ovelar que es prácticamente innegable la circunstancia de que ellos van a asumir una querella criminal en contra de las personas que meriten. Así es, Rodolfo, porque de esa manera, si bien la víctima tiene el derecho de participar en el procedimiento, es de nuestro interés estar en todas las etapas del proceso. Claro, al asumir una querella le da a la calidad de parte. Claro, una representación, estar mucho más inmerso y con mayores derechos dentro del proceso. Y mayor participación en realidad, se convierte uno en parte del proceso, ¿verdad? Absolutamente. Las partes del proceso son la fiscalía, la defensa, la querella, que son partes del proceso penal. Siempre hay un juez de garantía, un juez de sentencia, cámara de apelación y corte. Pero las partes son defensa, fiscalía y querella, eventualmente. Mario Audo Benítez puede ser querellado por ustedes. Yo diría que su conducta debe ser investigada. Eso es lo que yo puedo señalar en este momento. Es necesario y es sano para el país que sea investigado de qué manera él intervino y de qué forma él incidió en lo que nosotros estamos denunciando, ya sea dando órdenes, instrucciones, mandatos, qué intervención tuvieron personas extranjeras dentro de su estructura para dar información a la prensa, información privilegiada. Hablan, discúlpame, doctor, que te interrumpa. Hablan de una persona extranjera que inclusive creo que llevó información. No me querés decir el nombre, sino es de sexo femenino, ¿verdad? Es una persona de sexo femenino que tiene mucho que explicar sobre qué hizo y qué función cumplía dentro de la estructura. ¿Qué viajes hizo al extranjero? ¿Qué información llevó? Mujeres, ¿verdad? Me reservo. Una pista. Me reservo, Rodolfo. Yo creo que en poco tiempo sabremos cuando hagamos toda la investigación, ¿verdad? O sea, pues es bueno que se sepa, ¿verdad? Porque no se puede utilizar, como digo, al Estado, al gobierno, a las instituciones, como para provocar sanciones a un paraguayo, ¿verdad?, a un ciudadano, a un expresidente de la República, a un adversario político. Pues imagínate, o sea, parece que todo está justificado cuando se trata de ir en contra de Horacio Cartes, por lo menos para algunos medios de prensa. En el estudio del derecho existe una materia que se llama lógica jurídica. ¿Qué es la lógica jurídica? El derecho es amplio y subjetivo, pero es mucha lógica también, ¿verdad? O sea, uno practica mucho lo que es la lógica dentro del derecho. Y uno dice, bueno, puede haber ansias de revanchismo, de venganza, pero si yo tengo culpa y si está ya un poquito, están más calmadas las aguas,
¿Por qué yo voy a entrar a revolver de nuevo y decir, investiguemos, vayamos al fondo? Porque obviamente al presentar una denuncia y al poner todos estos presupuestos de los cuales estamos hablando, la contraparte también va a hablar. Las cuestiones van a salir a la luz. Entonces, si soy muy culpable y llegué hasta aquí, mejor me quedo calladito, te ves más bonito, ¿verdad? O sea, ¿por qué hago esta reflexión? Evidentemente existe, por lo menos desde mi punto de vista, muchas ganas de que se esclarezca esto. Por eso ustedes están haciendo la denuncia. Si la gente, o sea, algunos actores señalan, empieza la venganza, ¿verdad? Pero en realidad no hay ese ánimo, ¿verdad? O sea, el ánimo es de descubrir la verdad, porque parece que todo está justificado cuando se trata de ir contra Horacio Cartes. No se violó la ley, se filtró, entonces ¿cómo íbamos a saber? Está bien que se filtre, ¿verdad? Está bien que se viole la ley porque es para investigar a Horacio Cartes, ¿verdad? Por ejemplo decir, no, Estados Unidos va a sancionar sin ninguna prueba y le engañaron estas instituciones todas sin ningún tipo de autoridad del Paraguay y qué sé yo. Y en realidad no es así. En realidad hay muchos hechos que ocurrieron, ¿verdad? Y como voy a decir, la lógica, más allá de la jurídica, la lógica, ¿verdad? Porque la lógica es lo que se aplica en el derecho también. En materia de analizar las pruebas, en materia procesal penal, existe lo que se llama la libertad probatoria. Yo puedo traer 50 testigos que me digan que este vaso tiene un jugo, o que tiene me dice, no, esto es agua. 50 testigos. Pero viene uno y me dice, no, es un jugo, ¿verdad? No es que 50 le van a ganar a uno. Las pruebas no se suman, sino se pesan, claro, en materia de interpretación y de lo que se llama la libertad probatoria y la sana crítica, ¿verdad? Y la libertad probatoria también me indica que yo puedo probar a través de muchos medios de prueba. No solamente nos exige un video o un documento. Y entre ese análisis, ¿verdad? También están las pruebas de indicios. ¿Qué son los indicios, verdad? Son hechos que ocurrieron, ¿verdad? Que parecerían que son aislados, pero al momento de juntar esas piezas del rompecabezas, poner sobre la mesa y unirlos, se ve una imagen y se ve una conclusión, ¿verdad? Y esos indicios son todos convergentes a una sola conclusión, no son divergentes. O sea, no nos llevan a varias conclusiones, nos llevan a una sola. ¿Qué hicieron aquí? Utilizaron todas estas instituciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo para señalarle a una persona, lavador de dinero, vinculado al terrorismo, contrabandista, asociación criminal, permanentemente. ¿Sobre qué sustento? Sobre hechos todos lícitos. No hay ningún hecho ilícito en todo lo que ellos denuncian. Envió dinero Tabesa a tal y tal país, por ejemplo, en el informe de Seprela. Enviaron cientos de millones de dólares a esta empresa y esta empresa está en tal país y ese país también tiene actividades de terrorismo, por ejemplo. Entonces, no puede ser que ese sea el nivel de conclusión. Es evidentemente tendencioso a decir, mira, envió tantos millones de dólares a través del sistema norteamericano, de los bancos norteamericanos. ¿Qué es lo que quiere indicar ahí? Mira que usaron tu sistema financiero de Estados Unidos para enviar a este país que está vinculado al terrorismo o que hace tal o cual actividad o a tal o cual empresa. No dicen de que esos países que recibieron ese dinero fueron a empresas determinadas que vendían, por ejemplo, maquinarias o repuestos para cigarrillos o para la industria de cigarrillos. Bueno, entonces, lo dibujan de una manera como para involucrarle a Horacio Cartes, accionista, no representante, como dije al principio. ¿Verdad? Entonces, esas son las pequeñas sutilezas o indicios que nos llevan a concluir que había una intención de calificarlo a él y encerrarlo a él dentro de eso, sin ningún sustento, pero con el suficiente ruido para llamar la atención de otros órganos del extranjero.
Contigo, obviamente, podemos hablar con mucha precisión sobre todo el tema jurídico, pero también quiero preguntarte, doctor, escuchándote, bueno, hay cosas que son de público conocimiento, ¿verdad? En sus discursos, Mario Eduardo Benítez decía, si la Fiscalía no actúa, yo voy a salir, yo voy a contar antes de irme todo lo que hace Horacio Cartes. O sea, realmente él hizo público eso, o sea, no hay que tener más de un dedo de frente para decir Mario Eduardo Benítez, no sé si porque era su contrincante político, porque no le quería o porque no le caía bien, qué sé yo, pero evidentemente él tenía una circunstancia muy encontrada con el expresidente Cartes, pero repito, eso no lo digo yo, eso es cuestión de ir al archivo y está más que comprobado. Dicho esto, y ahora que el expresidente Horacio Cartes tiene una proximidad importante con el gobierno entrante, va a tratar, a procurar de clarificar las circunstancias y situaciones para borrar lo anterior, diciéndole esto fue algo urdido, armado, nublaron mi nombre, mis hijos, mis empresas, y la verdad y la realidad es esta, porque realmente él tiene oportunidad de hacerlo con este gobierno. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Y gracias por preguntarme también eso, Rodolfo, porque estoy muy de cerca, digamos, en la relación también Horacio Cartes, Santiago Peña, ¿verdad? Participo en reuniones del comando partidario, ¿verdad? Invitado por ellos como asesor o para dar mi punto de vista, más que político, muchas veces jurídico, ¿verdad? Y eso creado en el ambiente de que Santiago Peña hace lo que Horacio Cartes le dice, o que hay una suerte de dualidad de cabezas aquí. Yo quiero aclarar, ¿verdad? Para quien quiera escuchar y entender, que eso no funciona así. Horacio Cartes le he escuchado y le he visto comportarse de esa manera en muchas oportunidades donde dijo: yo no pido nada al gobierno, ni cargos, ni manejos. Santiago Peña es una persona independiente y que tiene que hacer un buen gobierno y él es el presidente. Sí se van a utilizar los mecanismos legales y constitucionales si fuera ese el camino para aclarar situaciones. Se va a pedir oficialmente y se va a conocer oficialmente. Nunca de una manera clandestina o urdida, como sí ocurrió en el gobierno saliente, que generaron este tipo de situaciones para perjudicar. Ahora, para defendernos, seremos lo más transparentes posible. Y hago una diferenciación ahí brevemente, ¿verdad? A diferencia de lo que dijo Eduardo Peta, que se armó una investigación paralelamente al Ministerio Público, órgano constitucional encargado, ¿verdad? Horacio Cartes, ¿qué hizo? Denunció al Ministerio Público el hecho. No tomó ningún tipo de atajo ni le llevó a la CEPRELAP instrucciones a través de Santiago Peña para perseguir a para perseguir a aquel, para investigar qué se compró, qué se vendió, qué se hizo y empezar a perjudicar de esa manera o devolviéndole con la misma moneda a las personas que lo perjudicaron. Transparentemente hizo una denuncia. Transparentemente puso y firmó de puño y letra lo que él piensa, lo que él cree y lo que se ve que ocurrió durante este gobierno y la forma que lo persiguieron. Hay una diferencia sustancial entre ambas conductas. ¿Vos crees, doctor Pedro Velar, que si Horacio Cartes, terminando y finalizando su gobierno como presidente de la República, se retiraba de la política y se iba a cuarteles de invierno respecto a la política y se dedicaba a ser empresario, a sus empresas? ¿Hubiera ocurrido todo esto con Estados Unidos, que le retiren la visa, que no pueda utilizar la moneda, los dólares, o hubiera sido un ciudadano común más como muchos otros? Muchos dicen
que el motivo de todo esto es que él no se haya retirado a tiempo, ¿verdad? Pero hablando yo con el presidente Horacio Cartes, muchas veces analizamos esa situación, ¿verdad? Porque había consejos de que él renuncie, de que él no se presente más, de que la gente se vaya olvidando de él, etcétera, ¿verdad? Y con él concluimos, después de mucho análisis, ¿quién certifica eso? ¿Quién dice que verdaderamente iba a ocurrir eso si es que él se retiraba? Porque no hay que quitarle los elementos de intereses de grandes corporaciones multinacionales respecto a su actividad empresarial, ¿verdad? Entonces no hay ninguna garantía, ninguna certeza de que eso hubiera ocurrido. Además de que el liderazgo, ¿verdad? El liderazgo es algo fuerte, ¿verdad? El paraguayo siente y necesita ese liderazgo, ¿verdad? Y va a ser muy difícil que la gente se aleje de él y él deje de ser un actor importante dentro de la política nacional, por más de que no haya aparecido de una manera como lo hizo últimamente, ¿verdad? No hay garantía ni certeza, ¿verdad? La decisión de eliminarlo no nació cuando Horacio Cartes se candidató a la presidencia del partido. Ya empezó desde el mismo momento que se instauró el gobierno anterior. ¿Cómo le conociste a Horacio Cartes? Yo lo conocí a él a través de una familia de empresarios muy importantes del Paraguay, con quienes yo trabajaba y trabajo, y ellos me llamaron a mí. Estos amigos preguntándome si yo estaría en condiciones de representarlo, y le dije que yo no tenía inconvenientes, que soy abogado, que me dedico a la profesión de manera independiente, con un equipo jurídico bastante amplio. Y así, lo conocí el día que ordenaron su detención desde el Brasil. ¿Hace cuánto tiempo? Y eso es en el 2019. 2019. En noviembre de 2019. Y a diferencia de quizás mucha gente, ¿verdad? Me ven defendiendo con mucha firmeza y vehemencia al presidente, ¿verdad? Tengo vocación de hacer esto. Yo cuando yo creo algo, yo voy para adelante. No es una cuestión de que a mí simplemente me pagan mis honorarios y yo salgo a defender una posición. No. La gente que verdaderamente me conoce sabe eso. Y incluso durante el gobierno del presidente Horacio Cartes tuvimos varias situaciones y varios inconvenientes con clientes míos y con algunos órganos del gobierno, algunas instituciones, ¿verdad? Recuerdo que alguna gente allegada a él me dijo, pero vos sos muy vehemente, gente del gobierno, Horacio, ¿verdad? Durante su gobierno. Muy vehemente defendiendo, me dice, personas importantes, una mesa importante, en un conflicto importante también. Y le digo, bueno, el día que tengan un verdadero problema, me van a querer llamar a mí. Y ocurrió, hasta hoy nos acordamos con esta gente, y me siento realmente muy orgulloso de poder defender una causa que considero justa, que con el tiempo y la historia muchas veces corrige las cosas y se va a saber. Y yo creo que la gente ya sabe, Rodolfo. La gente sabe, vos mismo acabas de decir, Mario Abdo no dejó de declarar en contra de Horacio y de cerrarle las cuentas a Tabesa en el Banco de Fomento, decir cuánto ganaba Voidanich antes de que salga, tratar de vínculos con el terrorismo. O sea, evidentemente, más allá de un discurso político que podría hasta ser válido, digamos, entre comillas, esto del discurso se llevó a la práctica manipulando instituciones y perjudicándole a Horacio Cartes, su familia y detrás de él, por lo que él representa, a todo el país. Vos sabés, doctor, que hablo con mucha gente que es muy próxima a Horacio Cartes. ¿Por qué es tan querible Horacio Cartes? ¿Paga muy bien o es querible porque aparte es muy buen tipo, es muy sincero? ¿Cuál es la razón por qué la gente, literalmente hablando en forma metafórica, se muere por Horacio Cartes? Pues se muere por él.
Yo justamente diría que por el contrario, ¿verdad? Horacio Cartes, y una cosa que yo lo hablo directamente con él, ¿verdad? Horacio Cartes no es una persona simpática, ¿verdad? Tiene un temperamento fuerte. El temperamento es algo que ve la parte exterior nuestra, lo que nosotros transmitimos hacia el exterior. Pero tiene un corazón enorme. Yo no te puedo explicar lo sensible que es ese hombre ante gente, no puede ver el sufrimiento humano. Él tiene un empleado, algún allegado, algún familiar, algún compañero de colegio que está pasando por una situación penosa de salud, de enfermedad, de cualquier tipo de desgracia. Él no mira, no piensa dos veces y ayuda a muchísima gente. Horacio Cartes realmente tiene un corazón enorme, ¿verdad? Con un temperamento fuerte, y la gente, o sea, quizás los más ofendidos o los que más lo persiguen, no es ni siquiera por una cuestión que ellos piensan que él es un delincuente o un lavador de dinero ni nada, sino por una cuestión de alguna cuestión del temperamento Horacio, que es lo que le generó ese odio o ese rencor, ¿verdad? Pero si vos me decís, ¿qué tiene Horacio Cartes? Horacio Cartes tiene un gran corazón. Te quiero contar tres cosas. Lo primero es que yo no tengo trato con Horacio Cartes. La última, o creo que una de las únicas veces que nos estrechamos la mano fue después de un partido Paraguay versus Argentina, Defensores del Chaco, que hizo una jugada espectacular, el Chava Cabañas, y Aedo Valdés de zurda metió un golazo. Le ganamos a Argentina. Después nos fuimos con mis hijos. El primer triunfo contra Argentina. Sí, sí. Nos fuimos con mis hijos al Paulista. Sí. Y 40 minutos después, estábamos parados cerca de la entrada nosotros, entró el expresidente Horacio Cartes con Chava Cabañas, Juan Carlos Galaverna, Óscar Vicente Escabone y no me acuerdo quién más. Y nos estrechamos la mano. Ahí, ¿verdad? Nos miramos así, fíjate, nos estrechamos la mano. Creo que fue la última vez o la única vez que coincidí con el expresidente Cartes. Lo segundo que te quiero contar es que hace aproximadamente un año, no voy a dar el nombre de la persona, salió el nombre de Horacio Cartes conversando con esta persona que es próxima a Horacio Cartes. Y me dijo, ¿quieres que te muestre quién es Horacio Cartes? Mostrame, le dije, o sea, ¿de qué se trata? Me dijo, mira, esto ocurría en época de la pandemia. Y entró a su WhatsApp y me dijo, fíjate lo que me dice Horacio Cartes, porque yo le conté que un amigo nuestro de infancia estaba con un problema serio y no tenía dinero. Y Horacio me mostró, y Horacio le escribía, no quiero que se sepa que soy yo, me voy a hacer cargo de todo, absolutamente de todo. Y me dijo, y se hizo cargo de todo lo que es el sanatorio, todos los medicamentos, pero finalmente y lastimosamente falleció la persona. Y le vuelve a escribir Horacio, se hizo cargo del cajón, del velorio, de todo. Le dije, lo único que le pidió es que no se sepa, que era él. Entonces yo dentro mío dije, realmente el cuco Horacio Cartes, el malo, es una persona, como decís vos, de buen corazón. A mí me tocó ver en esos mensajes, ¿verdad? Y lo tercero que te quiero contar es que Horacio Cartes es mi pariente. Porque mi abuelo, fallecido, Julio Max Friedman Jara, ¿verdad? Por parte de la madre de mi abuelo, es pariente directo de Horacio Manuel Cartes Jara, ¿verdad? Hay muchos Jara, pero nosotros sí somos parientes y parientes directos. No así, o sea, no obstante, no tuve la ocasión de confraternizar con el expresidente, ¿verdad? Pero de cualquier manera, no creo que sea tan malo como alguna gente dice. No, y justamente, ¿verdad? Sí. Hasta llegaron al punto de satanizar la amistad en el Paraguay. ¿Verdad? Porque el amigo del alma hoy es decir, vínculos con el lavador de dinero y con el terrorismo. Cuando que en Paraguay tenemos, creo que el señor Bracho es el creador del Día de la Amistad en el Paraguay, ¿verdad? Y el Paraguay tiene muy arraigado en sí mismo, ¿verdad? El sentimiento de amistad. Y esas cosas son las que verdaderamente duelen. Duelen porque siguen pregonando el hecho del amigo del alma como un hecho malo, ¿verdad?
Y voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? De satanización de buenas conductas. Por eso él no entiende por qué me persiguen. Por ejemplo, el préstamo de dinero a Erico Galeano, ¿verdad? ¿Por qué le prestó? La señora Erico Galeano estaba muy enferma y él estaba pasando por penurias a raíz de eso, ¿verdad? Y generalmente los problemas cuando hay una enfermedad graves, ¿verdad? Y hay que llevarla al extranjero porque acá no hay tratamientos específicos sobre eso, es problemas económicos. Y Horacio Cartes se solidarizó con él, ¿verdad? No es por mercadería, no es por ningún tipo de negocio ni emprendimiento. Lo mismo con Messer. Julio Messer, el hermano de Darío, un médico que vive en Nueva York hace muchísimos años. Y Horacio le quiere mucho a esa familia. Más que Darío, a la familia Messer, ya el padre y a la familia en general. Y le pide una ayuda porque todos sus bienes fueron confiscados, fueron parados por la fiscalía en Paraguay y en Brasil. Y él se solidariza y le ayuda. Y por eso se ordena su detención y un proceso que se anuló finalmente en Brasilia, en el Supremo Tribunal Federal, que es la última instancia. Entonces, realmente uno no comprende, no entiende hasta dónde llega la maldad, la malicia, ¿por qué? Simple y llanamente, Rodolfo, por el poder. Por el poder. Por el poder. Podemos hacer un ping-pong ya finalizando el programa, doctor Pedro Ovelar, agradeciéndote tu presencia, que nos regales tu tiempo. Sabes que te aprecio mucho, te admiro mucho, siempre te lo digo cuando conversamos telefónicamente o personalmente. Y bueno, quiero ratificar eso aquí en público. Te quiero dar algunos nombres, a lo mejor no te gustan o te gustan menos que el de Horacio Cartes, pero quiero que me des una definición escueta, cortita nomás. Lilian Samaniego. Una colorada que debe redefinir, creo que su conducta política y en especial dentro de la administración del Estado. Arnaldo Yusio. Todas las carreras que él inicia, y esto no lo digo yo, lo sostiene mucha gente, las carreras que él inicia arranca como caballo y termina como burro. El actual fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón. Una persona muy formada, una persona que se ha sacrificado mucho en la vida, que ha pasado por problemas muy difíciles y que tiene todas las buenas intenciones de mejorar la institución, ¿verdad? Es muy diferente nomás ser magistrado que ser un administrador del Ministerio Público, es tremendo, pero una persona muy formada, muy avesada en materia jurídica. ¿Cómo le definís a Horacio Cartes? Horacio Cartes es un hombre de gran corazón, una persona que tiene una visión única, que no todos tienen, una persona determinada y que creo que tiene demasiadas buenas intenciones con el Paraguay a costa de su propia vida. A nuestro próximo presidente, que en 2 días asume el próximo 15 de agosto como presidente de la República del Paraguay, Santi Peña. Santi es hoy día una bendición para el Paraguay, una persona muy formada, muy preparada, muy madura a pesar de su juventud, que tiene tanto interés en que las cosas salgan bien. Que puedo contar una anécdota con él, ¿verdad? Estábamos compartiendo unos tragos, ya entraba muy en la noche madrugada, y le pregunté, Santi, ¿vos por qué entraste a la política? ¿Por qué querés ser presidente de la República? Y le hice una pregunta como ex fiscal, que también le digo, ¿vos te querés hacer rico en el cargo? Le digo, vos entraste para ganar dinero. Mira, Pedro, me dice, yo
jamás en mi vida me pasó por la mente apropiarme del dinero público o enriquecerme a partir del cargo. Yo tengo demasiadas buenas intenciones con el Paraguay. Soy joven y quiero salir de ahí por la puerta grande y continuar mi vida pública, mi vida política, y que nadie tenga que reclamarme a mí ni a mis hijos. Y a veces en esas rondas, ¿verdad?, se dicen cosas con mayor sinceridad, pero yo le creo, yo confío en él y voy a ser el primero que denuncie y que le reclame si eso no ocurre. Pero tengo plena confianza en que vienen 5 años de bonanza para el Paraguay por un presidente que viene a bendecirnos a todos. Y ojalá, ¿verdad?, que le vaya bien a Santiago Peña, a Pedro Aliana, porque así nos va a ir bien a todos nosotros. Gracias, doctor, por tu presencia. Al contrario, Rodolfo, disfruté mucho de este tiempo, de esta entrevista y siempre a las órdenes. Gracias, doctor. Cerramos el programa Implacable hoy con la presencia del doctor Pedro Ovelar. Si tenés sueños, lucha por ellos. Tarde o temprano, todo se cumple. Chao.